La historia no empezó con un estallido, sino con un silencio incómodo. Un silencio que llevaba meses acumulándose entre instituciones que, aunque suelen mantener una distancia respetuosa, empezaban a mostrar grietas visibles. Era como si el país entero estuviera entrando en una fase desconocida, una etapa en la que cada palabra, cada gesto y cada discurso tenía un peso que antes no tenía. Nadie sabía exactamente cuándo comenzó la fractura, pero todos coincidían en que ahora era imposible disimularla. Las primeras señales fueron casi imperceptibles. Una mirada seria del rey en un acto oficial. Un discurso del presidente que sonó más desafiante de lo habitual. Una frase breve, lanzada aparentemente al aire, pero cargada de intención. El tipo de frase que no se dice por casualidad, que siempre es anotada por los asesores, analizada por periodistas y comentada por quienes sí entienden el lenguaje silencioso del poder. Pero lo que al principio parecía un simple desencuentro institucional terminó convirtiéndose en algo mucho más grande. Mucho más profundo. Algo que los analistas, cada vez más inquietos, comenzaron a describir como una pugna abierta, un choque soterrado entre dos polos que deberían estar alineados y que, sin embargo, parecían estar moviéndose en direcciones opuestas. La tensión empezó a hacerse visible en los gestos, en las agendas, en los discursos oficiales, en las ausencias inesperadas. De pronto, ciertos actos protocolarios se volvían fríos, tensos, mecánicos. El rey mantenía la compostura habitual, pero su lenguaje corporal hablaba por él. No era una ruptura abierta, pero sí una distancia medida, calculada, como si quisiera dejar claro que algo no iba bien. En paralelo, la política nacional atravesaba uno de sus momentos más complicados. Escándalos, investigaciones, decisiones controvertidas, críticas desde todos los flancos. Y en el centro de la tormenta, el presidente. Un presidente que empezaba a ver cómo los apoyos que antes parecían sólidos empezaban a resquebrajarse. Cómo cada movimiento era cuestionado. Cómo cada gesto era visto como una provocación. Cómo la presión se acumulaba día tras día. Fue en ese clima de absoluta tensión donde empezó a circular un rumor que terminaría por incendiarlo todo: el Tribunal Supremo podría estar estudiando nuevos escenarios, nuevas diligencias, nuevas líneas de investigación. Nada confirmado, pero suficiente para desatar un huracán mediático que nadie consiguió detener. Los programas de opinión entraron en estado de ebullición. Cada tertulia llevaba al límite la especulación. Cada analista aportaba su interpretación, cada periodista afirmaba tener información de buena fuente. Y aunque nadie podía decir con certeza qué estaba ocurriendo en los despachos del Supremo, el hecho de que tantos coincidieran en ver un movimiento inusual ya era motivo de extrema preocupación. La idea de que Sánchez pudiera verse envuelto en un proceso judicial, real o simplemente especulado, se convirtió en una bola de nieve imparable. Una bola que avanzaba sin control, alimentada por rumores, declaraciones ambiguas y un clima social profundamente polarizado. Y mientras esa bola crecía, la tensión institucional llegaba a un nivel nunca visto. Fue entonces cuando se instaló en el imaginario colectivo la frase explosiva: el rey declara la guerra a Sánchez. No era una declaración literal, por supuesto. No había comunicado oficial. No había ruptura formal. Pero en la política moderna, las guerras no se declaran con papeles, sino con gestos. Con silencios. Con decisiones que parecen neutras, pero no lo son. Con discursos que se interpretan según el contexto. Y el contexto, esta vez, era un campo de minas. La frase se viralizó. Pasó de tertulias a redes sociales. De titulares a vídeos. De rumores a convicción colectiva. Para unos era una metáfora potente. Para otros, una realidad indiscutible. Para otros, la señal definitiva de que el país estaba entrando en un territorio desconocido.
Y en plena tormenta, la Casa Real mantenía su postura institucional, sin desmentir ni confirmar nada, pero dejando entrever preocupación por la deriva política y social del país. Una preocupación que algunos leyeron como advertencia. Como un «hasta aquí». Como un mensaje directo al gobierno. Del otro lado, el presidente intentaba proyectar seguridad, tranquilidad, control. Pero quienes lo observaban de cerca detectaban algo distinto. Detectaban tensión en la mirada, rigidez en el gesto, nerviosismo en las palabras. Era evidente que la situación había pasado de ser un simple rumor a convertirse en un problema real. Un problema que podía tener consecuencias impredecibles. Mientras tanto, el Supremo seguía siendo un actor silencioso. No hablaba. No respondía. No aclaraba. Ese silencio, lejos de calmar los ánimos, los avivaba. Porque cuando una institución tan poderosa guarda silencio, el país entero interpreta ese silencio como movimiento. Y al no haber confirmaciones ni desmentidos contundentes, cada posible escenario se volvía verosímil. La tensión alcanzó niveles insólitos en cuestión de días. Los ministros intentaban bajar el tono, llamaban a la calma, acusaban a la oposición de amplificar rumores. Pero incluso dentro del propio gobierno se sentía la inquietud. Algunos diputados empezaban a distanciarse públicamente. Otros evitaban responder preguntas delicadas. La sensación de fragilidad crecía. Y al mismo tiempo, los discursos oficiales del rey adquirían un peso inusual. Cada palabra era examinada. Cada pausa se analizaba. Cada referencia a la Constitución, a la estabilidad institucional, al respeto a la ley, era interpretada como un mensaje directo. Un mensaje que muchos aseguraban estar diseñado para marcar límites. Los medios internacionales también comenzaron a hacerse eco. Tensión institucional en España, conflicto entre el gobierno y la jefatura del Estado, el Supremo podría intervenir. Titulares que alimentaban aún más la percepción de crisis. A medida que avanzaban las semanas, la tensión dejó de ser un rumor para convertirse en una realidad innegable. El país estaba dividido. Las instituciones estaban distanciadas. El clima político era explosivo. Y la percepción pública era que algo grande, algo definitivo, algo histórico estaba a punto de ocurrir. Los analistas hablaban de escenarios que hasta hacía poco parecían imposibles. De decisiones que podrían cambiar la política española durante décadas. De movimientos judiciales que, de realizarse, tendrían un impacto que iría mucho más allá del presente. Sánchez seguía intentando mostrar firmeza, pero su entorno estaba crispado. Nervios. Reuniones urgentes. Filtraciones contradictorias. Declaraciones improvisadas. Dar la sensación de control era casi imposible en un momento en el que incluso sus aliados empezaban a mostrar dudas. Mientras tanto, el rey aparecía sereno, firme, pero visiblemente distante. Más distante que nunca. Sus intervenciones públicas seguían siendo neutras, pero cargadas de una seriedad que hacía tiempo no se veía. Muchos lo interpretaban como una forma de marcar su territorio, una forma de decir, sin decirlo, yo no estoy en esto, y si esto se hunde, no me arrastrará. Ese distanciamiento institucional se convirtió en uno de los elementos más comentados de todo el conflicto. Y fue esa distancia la que alimentó la frase que ya corría por toda España: el rey declara la guerra, no una guerra literal, sino una guerra simbólica. Un choque frontal entre dos visiones del país, entre dos modelos de liderazgo, entre dos formas de entender la estabilidad institucional. Y con el Tribunal Supremo en el centro, el clima se volvió sofocante. Porque en ese punto, cualquier decisión podía inclinar la balanza hacia un lado o hacia otro. Cualquier movimiento podía desencadenar un terremoto institucional. Cualquier filtración podía encender de nuevo el incendio.
La sensación general era clara, estábamos ante un punto de inflexión. Un momento histórico. Un momento en el que el futuro político de España podía cambiar en cuestión de días. Lo que ocurriera después depende de decisiones que, en muchos casos, solo unos pocos conocen. Pero lo que sí está claro es que esta tensión, este choque, esta guerra institucional, real o percibida, ya forma parte de la historia política reciente. Y sus consecuencias seguirán marcando el país durante mucho tiempo.